¿Sí se ve, Muy bien, compañeros? pues, ahí se ve tu presentación. Sí. Pues adelante, les escuchamos. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Wiskott-Aldrich. Y en su definición es una inmunodeficiencia primaria con patrón de transmisión hereditaria que es ligado al cromosoma X y va a implicar las deficiencias en la inmunidad celular y también en la inmunidad combinada. Va a ser causado por mutaciones en el gen que codifica la Wiskott-Aldrich Syndrome Protein, que es la WASP. Es un regulador clave en la señalización normal de los linfocitos B y T y va a reorganizar el citoesqueleto en las células hematopoyéticas. Va a dar lugar amplio a un aspecto clínico que va a ser desde la trombocitopenia, inmunodeficiencia, eczema y alta susceptibilidad al desarrollo de tumores e infecciones y manifestaciones autoinmunes. Y en su historia, en 1937, el doctor Alfred Wiskott describió a 3 hermanos con trombocitopenia congénita, diarrea con sangre, eczema e infecciones recurrentes del oído. Y posteriormente estos 3 murieron y notó mucho que las hermanas que tenían no se habían infectado de esta enfermedad. Y posteriormente, 17 años después, el doctor Robert Aldrich identificó la familia con múltiples hombres afectados, lo que demostró que pues estaba ligado al cromosoma X. Y en 1994 se descubrió que pues el gen defectuoso sería el WASP, lo que posteriormente llevó a comprender que existen formas leves de la enfermedad y tienen mutaciones en el mismo gen. En su epidemiología va a afectar a casi exclusivamente a hombres y el grupo latinoamericano primario de inmunodeficiencias por sus siglas en inglés, la IGID, en su más reciente informe nos reveló que en un total de 3.321 pacientes registrados de 12 países de Latinoamérica, entre ellos estaba México, los síndromes de inmunodeficiencias bien definidos contaron con el 22.6% de todas estas inmunodeficiencias. Y el registro de inmunodeficiencias primarias en pacientes mexicanos perteneciente a García Cruz y sus colaboradores reportó que había 171 casos de inmunodeficiencias primarias en el Instituto Nacional de Pediatría y el número total de pacientes con síndrome de inmunodeficiencias bien definidos fue del 36% y de hubo 7 casos que sería el 4% con síndrome de Wiskott-Aldrich. Y va a afectar de entre 1 a 10 de cada millón recién nacidos vivos con una esperanza de vida de 15 años sin ningún tratamiento. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la etiología. La enfermedad se origina cuando existe una alteración molecular en el WASP, como ya lo mencionó mi compañera, secundaria a una mutación en gen que codifica para ella. El gen WASP se asigna a la región XP11.22 y XP11.3.41, este es su locus, y codifica una proteína de 502 aminoácidos que se expresa exclusivamente en las células hematopoyéticas. Bueno, la proteína WASP esta va a estar implicada en la transmisión de señales desde la superficie de las células sanguíneas del citoesqueleto de actina, que conforman el marco estructural de la célula. Bueno, normalmente las mutaciones hipomórficas de este gen pueden conducir a una forma atenuada del WASP llamada trombocitopenia ligada al X con plaquetas normales. Esta se va a caracterizar por trombocitopenia de leve a moderada y un eczema y un riesgo bajo de autoinmunidad y malignidad. Dentro de su fisiopatología, la migración defectuosa de actina contribuye a la inmunodeficiencia característica del síndrome de Wiskott-Aldrich. Las funciones alteradas del WASP afectó a las células efectoras del sistema inmune innato como fagocitos, monocitos y macrófagos, además de alterar la activación de células T a través del CD3 y con ello la activación de linfocitos. WASP puede conducir tanto las células de la inmunidad innata como de la
adaptativa requieren una función adecuada en el citoesqueleto de actina, la captación de antígenos a través de endocitosis y pinocitosis por neutrófilos y macrófagos requieren la retracción de su membrana de plasmática. Esta va a estar regulada por el citoesqueleto. Bueno, la captación de antígenos por células dendríticas en un ambiente inflamatorio depende de la maduración y la migración de estas a través de los linfocitos, en donde son presentados a las células T. Posteriormente, las células T, junto con los macrófagos, van a ejercer funciones como la muerte de patógenos por células T citotóxicas, y para estos procesos, nuevamente, el citoesqueleto de actina va a ser muy esencial. Y bueno, se descubrió que durante la infancia el número de linfocitos circulantes puede ser normal o estar moderadamente disminuidos. Estudios recientes sugieren que la función de células B está afectada, lo que induce una mayor susceptibilidad a infecciones por virus, entre ellos el de Epstein-Barr. En un estudio multicéntrico retrospectivo, la respuesta de anticuerpos a una variedad de antígenos proteicos, incluyendo la toxoide, diftérico y tetánico, y la vacuna para Haemophilus influenzae tipo B, demostró que no hay una adecuada producción de anticuerpos en la mayoría de los pacientes con síndrome de West-Aldrich. Bueno, la concentración sérica de inmunoglobulina G es generalmente normal. La inmunoglobulina M está ligeramente disminuida y la inmunoglobulina A y la E está normal aumentada, lo que pudiera contribuir al desarrollo de alergias. También recientemente se ha descrito un desequilibrio en la producción de citocinas del TH1 y TH2. El eczema tiende a ser más severo en familias con antecedentes de atopía, lo que sustenta el desequilibrio de TH2 en estos pacientes. Bueno, para los que no sepan, el TH2 es un tipo de linfocitos. Hasta ahora los mecanismos de la autoinmunidad del síndrome de West-Aldrich no están claros. Una causa posible es la pérdida de tolerancia central o periférica a los autoantígenos. Se ha descrito recientemente una producción defectuosa en las células T reguladoras en estos pacientes. Los pacientes con frecuencia tienen múltiples manifestaciones autoinmunes. Al mismo tiempo, el desarrollo de la autoinmunidad puede tener un valor pronóstico. La inmunodeficiencia, la autoinmunidad y la función defectuosa de células NK pueden contribuir a la génesis de tumores. Y bueno, después tenemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del síndrome de West-Aldrich pueden estar presentes desde el nacimiento y en un inicio consisten en petequias, hematomas y diarrea con sangre, un riesgo elevado de hemorragia intracraneal durante el parto vaginal, hemorragia posterior a circuncisión, lo cual puede ser una clave para el diagnóstico temprano. Bueno, las características clínicas del paciente con síndrome de West-Aldrich son el eczema, la trombocitopenia y pequeñas plaquetas, así como infecciones incluyendo la de piel, otitis media con drenaje de material purulento, neumonía causada por bacterias, las cuales pueden presentarse desde los primeros meses de vida. Se ha reportado un riesgo para el desarrollo de autoinmunidad y de las formas en estos pacientes. Las infecciones de vías aéreas, tanto superiores como inferiores, son las más frecuentes en este síndrome. Ocurren hasta el 78% de los pacientes. La sinusitis abarca un 24%, la neumonía un 45%, además de la diarrea en 8% de los pacientes. Otro tipo de infecciones que se han encontrado en estos pacientes son sepsis, meningitis 7%, infecciones recurrentes de herpes simple un 12% y en raras ocasiones neumonía por neumocitosis giroensi, que representa un 9%. Las infecciones por hongos son relativamente raras porque estos solo abarcan un 10% y en su mayor parte consisten en infecciones por cándida. Otros agentes fueron poliomavirus del 7% y molusco contagioso del 4%. Entre las manifestaciones clínicas del síndrome de West-Aldrich, las hemorragias ocupan el 80% y van desde epitaxis, 16%, petequias y púrpura, 78%, así como hematemesis y melena, 28%, hemoptisis, un 6% nada más, y hemorragia intracraneal, un 2%, los cuales ponen en riesgo la vida. La muerte en 21% de los casos del síndrome de West-Aldrich es causada por hemorragias principalmente. Aunque pueden presentarse tumores en estos pacientes, por lo general se desarrolla después de los 20 años con una incidencia del 13 al 22%, especialmente mielodisplasias y linfomas. El linfoma de células B asociado al virus Epstein-Barr es el más reportado, cuando ya hay un tumor en las células B.
Bueno, Bueno, tenemos lo que sigue, que es el diagnóstico, que se puede hacer mediante análisis de sangre y estudios genéticos, en los cuales los estudios de sangre van a permitir diagnosticar el síndrome de Wiskott-Aldrich, que en estas pruebas se van a utilizar para determinar el número de leucocitos y el porcentaje de sus distintos tipos, también el número de plaquetas, la concentración de inmunoglobulinas, la cantidad y el tipo de anticuerpos producidos en respuesta a las vacunas y a otras sustancias que suelen desencadenar una respuesta inmunitaria, y pues también para el buen funcionamiento de los linfocitos T. Le cambian. Se pueden realizar también las pruebas genéticas, que estas son para identificar la mutación y confirmar el diagnóstico. Si se diagnostica el síndrome de Wiskott-Aldrich, el médico debe de llevar un seguimiento del paciente mediante análisis de sangre para detectar la posible aparición de leucemia y de linfoma. El síndrome de Wiskott-Aldrich debe sospecharse en pacientes varones con hemorragia, eczema moderado grave e infecciones recurrentes, que pueden estas ocurrir desde el nacimiento. El diagnóstico se corrobora con exámenes de laboratorio, biometría hemática, plaquetopenia y un volumen plaquetario bajo. Por citometría de flujo, el número de linfocitos circulantes puede ser normal, discretamente disminuido o francamente disminuido a expensas de linfocitos T. Los linfocitos B pueden estar normales o moderadamente disminuidos. Los niveles de inmunoglobulina G se encuentran frecuentemente normales. La inmunoglobulina M puede estar aumentada o disminuida. Y las inmunoglobulinas A y E se encuentran elevadas. La anemia hemolítica con COMS positivo es un hallazgo frecuente. El diagnóstico definitivo es mediante la detección de la mutación en el gen WASP. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria bastante compleja ligada al cromosoma X, debido a la mutación en el gen que codifica para la proteína WAS, que se expresa en células hematopoyéticas, participa en la formación del citoesqueleto de las células y en la movilidad celular. El WAS clásico consiste en la triada, que es trombocitopenia con plaquetas pequeñas, infecciones recurrentes y eczema. El diagnóstico puede ser muy difícil debido a los fenotipos clínicos atípicos y a la imposibilidad de realizar análisis de mutación del gen a todos los probables casos. Por ello, la expresión WASP por citometría del flujo es un método sencillo, es rápido y es aplicable para detectar esta enfermedad. El WASP juega también un papel significativo en la migración celular, ya que este facilita la formación de podosomas. Los podosomas pues son las estructuras altamente dinámicas de adhesión que se encuentran presentes principalmente en monocitos, macrófagos, osteoblastos y células dendríticas. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria que afecta únicamente a los niños del sexo masculino. Tiene su origen en una mutación en un gen del cromosoma X, que es lo que se denomina un trastorno ligado al cromosoma X. Este gen codifica una proteína necesaria para el funcionamiento de las células T, los linfocitos T y las células B, los linfocitos B, lo que provoca su disfunción. Los linfocitos B no producen inmunoglobulinas con normalidad. El síndrome de Wiskott-Aldrich forma parte de una familia más grande de afecciones denominada trastornos relacionados con WAS. Estas afecciones son provocadas por cambios perjudiciales, por mutaciones de un gen denominado WAS. El gen WAS se encuentra en el cromosoma X, que es uno de los dos tipos de cromosomas sexuales.
Por lo tanto, el síndrome de Wiskott-Aldrich se conoce como un trastorno ligado al cromosoma X. Los trastornos ligados al cromosoma X por lo general van a afectar a los hombres y no a las mujeres, ya que pues los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y las mujeres tenemos los dos cromosomas X. Un niño varón con el síndrome de Wiskott-Aldrich tiene una mutación del gen WAS en el cromosoma X y este no tiene ningún gen WAS en el cromosoma Y. Una niña puede tener una mutación en el gen WAS en uno de los cromosomas X, pero también un gen WAS normal en el otro cromosoma X. Por lo tanto, pues no tendrá el síndrome de Wiskott-Aldrich, pero esta será la que porta esta infección. Y esto quiere decir que cuando ella crezca y tenga hijos, les puede transmitir este gen WAS mutado. Aquí en esta imagen, pues nos tiene la definición que el síndrome Wiskott-Aldrich es una patología de origen genético ligado al cromosoma X que se traduce en una inmunodeficiencia primaria que afecta a los linfocitos T, como los linfocitos B y las plaquetas. Estos son algunos puntos para un probable diagnóstico que se deben de cumplir, que el hombre con un nivel bajo de plaquetas y también un volumen bajo de plaquetario. Y también se debe de cumplir alguno de estos puntos, ya sea eczema, infecciones bacterianas o virales recurrentes, enfermedad autoinmune, malignidad, Wiskott-Aldrich expresada en muestra de sangre, anticuerpos anormales responsables del antígeno polisacáridos o isiomaglutininas, historial materno-familiar de trombocitopenia ligado al cromosoma X o WAS. En el pronóstico se dice que la supervivencia a largo plazo en los niños con síndrome de Wiskott-Aldrich después de que se trasplanta médula ósea es de más del 80%. Los niños menores de 2 años al momento del trasplante tienen el mejor resultado, que presentan índices de supervivencia de más del 90%. El pronóstico ha mejorado con el tiempo debido al mejor manejo de la enfermedad. Las personas que tienen un trasplante exitoso de las células hematopoyéticas y sin complicaciones tienen una función inmunitaria normal y una supervivencia normal. El síndrome de Wiskott-Aldrich se puede curar con trasplante de células hematopoyéticas halogénico. Las células hematopoyéticas son las células madre formadoras de sangre que se pueden encontrar en la médula ósea y también en el torrente sanguíneo. Un trasplante halogénico pues es cuando se usan las células madre hematopoyéticas de un donante emparentado o no emparentado. Antes del trasplante se hace la preparación de médula ósea, que es un tratamiento con altas dosis de quimioterapia, radioterapia, que sirve para hacer espacio en la médula ósea para las células madre trasplantadas y suprimir el sistema inmunitario del paciente para reducir la probabilidad de rechazo del trasplante, un rechazo de injerto. Y también otros tratamientos dependen de los síntomas y que puedan incluir ya sea esteroides tópicos para el eczema, antibióticos cuando hay infecciones crónicas de la piel que empeoran el eczema, inmunosupresores, retiradas del vaso que antes se realizaba bastante para la mejora de la trombocitopenia, concentrado de inmunoglobulinas para reemplazar la carencia de anticuerpos y transfusiones de plaquetas. Pues esto es necesario realizar el trasplante de las células madre para que se conserve la vida del paciente, ya que sin él la mayoría de los niños con este síndrome de Wiskott-Aldrich mueren hacia la edad de los 15 años. Se administran antibióticos de forma continua para evitar las infecciones y un concentrado de inmunoglobulinas.
que son los anticuerpos obtenidos de la sangre de personas con un sistema inmunitario normal, para reponer los anticuerpos que faltan y ayudar a evitar las infecciones. Se administra un fármaco antivírico, que es el aciclovir, para prevenir infecciones víricas y transfusiones de plaquetas para aliviar problemas de hemorragia. Y ya al último tenemos aquí las bibliografías y ya es todo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para sus compañeros? ¿O todo quedó claro? O sus compañeros les pueden preguntar. Los que se pusieron también pueden preguntarles A ver, yo los tengo una pregunta. si de verdad pusieron atención. Sí, ¿Segunda adelante. pregunta? Ah, ok. Bueno, eso lo mencioné muy claro porque es lo más importante, bueno, en el síndrome de Wiskott, la afectación de la proteína WASP. ¿Alguien sabe cuál es la función de esta proteína? De la WASP. Pregunta importante. Casi, casi que viene en el examen. ¿Qué hace WASP? ¿Es algo así de la formación del citoesqueleto? ¿Algo más? La movilidad celular. ¿Es correcto, Pedro? ¿O falta? Pues falta algo, sí, algo importante, sobre todo sobre las señales de esta proteína. ¿Qué señales da? Es una pequeña pista. Ok, a ver. Se dan o ya se las decimos. ¿Algún otro comentario? Bueno, Zaira. ¿Sobre qué dijiste, Pedro? ¿Sobre señales de qué? Sobre, o sea, que si sabes la funcionalidad de la proteína WASP, ¿qué es lo que hace? Pues es la que Y codifica la proteína WASP, ¿no? Para la formación del citoesqueleto de las células hematopoyéticas. sí, pues, falta un poquito más, pero pues está bien, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, lo digo yo, doctor, completamente. A ver, adelante. Bueno, la proteína WASP es la que va a estar implicada en la transmisión de señales desde las superficies de las células sanguíneas al citoesqueleto de actina. Estas van a formar la parte, el marco estructural de la célula, completamente. Y luego, otra cosa que mencionábamos es que la mutación de esta proteína puede conducir a una enfermedad atenuada. ¿Cuál era esta? No sé si se acuerdan también, porque es muy característico de este síndrome, la enfermedad que causa. Algo así como la forma leve del síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿cómo se llama? Exactamente. ¿No es lo de las trombocitopenias?
Sí, Bien, Mayfer, ligada al X. Bueno, sí, ya de que de una manera muy específica es la trombocitopenia ligada al receptor X con plaquetas normales. Ok. ¿Vas a preguntar alguna otra cosa, Pedro? A ver. ¿Recuerdan la triada de esta enfermedad? Qué callados andan todos. Para que se vea audiencia de ustedes hacia sus compañeros, todos pongan su cámara. Y la van a tener encendida cada vez que expongan sus compañeros. Son preguntas importantes que les está haciendo su compañero Pedro. Pedro, preguntabas por la triada del síndrome. Sí, Ah, es lo más sí, sí. característico del síndrome de Wiskott-Aldrich. Pues es inmunodeficiencia y la trombocitopenia, ¿no? Y el otro no me acuerdo. La trombocitopenia es una, sí. La inmunodeficiencia también, ¿no? ¿O no? no, es la trombocitopenia de plaquetas pequeñas, infecciones recurrentes y eczema. Esa es la triada. Ah, sí, el eczema. Así es un síndrome de inmunodeficiencia, pero esas tres son las características. La proteína WASP, todos la producimos. No es que por ahí en el cuadrito que mostraban casi al final sobre síndrome de Wiskott-Aldrich mencionaban ahí como que otras manifestaciones y ahí apareció una frase que decía eh, la presencia de proteína WASP en las células. No, todos producimos la proteína WASP. Solamente que hay personas que tienen mutado ese gen y que como es ligado al X, pues se va a manifestar la mutación directamente en los varones nada más. WASP es una proteína que hace varias funciones. No es que forme el citoesqueleto. Si de verdad formara el citoesqueleto, prácticamente sería una mutación mortal desde el periodo embrionario porque no se formaría el citoesqueleto de las células. Pero sí es una proteína que da estabilidad al citoesqueleto cuando ya se formó. Y al no tener esa estabilidad, el citoesqueleto no puede expandirse. Y por eso tenemos células pequeñas. Por eso va a ser que la trombocitopenia va a ser de células pequeñas. Ese es uno de los datos que ayudan al diagnóstico, pero por tener células pequeñas no causan inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia se da porque WASP también es una molécula transductora de señal en los linfocitos T y en los linfocitos B. En los linfocitos T, antier platicábamos que el linfocito T tiene un receptor TCR, que es el que se une al complejo principal de histocompatibilidad que le muestra el antígeno. Pero además del TCR, es un complejo de proteínas. A un ladito va la molécula CD4 o CD8, pero a otro ladito también van un montón de proteínas transmembranales que son los CD3, que los mencionaron aquí también.
Estos CD3 son los que van a hacer la transducción de la señal, o sea, son los que traducen prácticamente esa señal. Cuando el antígeno toca directamente al TCR, entonces el TCR suelta unas proteínas y esas proteínas activan al CD3 y el CD3 se fragmenta. Pero quien origina este cambio, quien manda esta proteína, ahora sí, quien origina que el CD3 se fragmente para los siguientes pasos de la transducción de señal, o sea, de la comunicación del montón de moléculas que vimos en algunas de las gráficas antier, es la proteína WASP. Entonces, ya se dan señales anómalas. Ya el CD3 ya no se desfragmenta bien, ya no hay ese intercambio de calcio del exterior al interior de la célula, ya no hay activación de la calmodulina, de la calcineurina, ya no se forman bien ese factor nuclear activador de los linfocitos T, ya no se activa bien ese factor nuclear NF-kappa beta, que son proteínas de factores de transcripción. Entonces eso ya impide una buena activación de los linfocitos T. Ya con eso ya nada más tenemos para que el linfocito T no pueda responder bien a los microbios, a las infecciones. ¿Sí? Y la inmunidad celular ataca directamente infecciones intracelulares. Entonces, la inmunidad de células T ataca directamente infecciones intracelulares. Entonces, ya cualquier microbio que se nos venga a la mente que tenga una coexistencia intracelular, pues ya va a ser más fácilmente que uno se enferme o que esté teniendo esa recurrencia de infecciones. Pero también esta misma proteína WASP en el linfocito B también permite la transducción de señales. Y la transducción de señales del receptor del linfocito B, pues hay que recordar que el receptor del linfocito B es la inmunoglobulina de membrana, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M monomérica. Y al haber este cambio estos estímulos de los linfocitos T y de todas las demás moléculas, de las demás células, el linfocito B hace el cambio de isotipo para las distintas anticuerpos que vayan a ser necesarios. Y esto también está fallando. Ya no se está llevando a cabo un adecuado cambio de isotipo porque falta esta proteína. Entonces, WASP es una proteína que hace transducción de señal en el linfocito B para permitir una mejor producción de anticuerpos. Es transductora de señal en el linfocito T porque altera la dinámica o la función del CD3 del receptor del TCR y también afecta la mecánica del citoesqueleto en las células. Esas son las tres fragmentos, las tres situaciones. Y entonces es una enfermedad que tiene, digamos que, un esquema de tratamiento que sería el adecuado, pues el trasplante de médula ósea, ya que la proteína WASP se origina directamente desde la célula madre hematopoyética y por tanto todas las demás células producen derivadas de las células madre hematopoyéticas tienen que producir WASP. Entonces, como es una mutación directamente desde la célula germinal, desde la célula original, pues lo más conveniente es quitar toda la médula y poner médula nueva. Eso sería una opción. Y bueno, pues el tratamiento, sin tratamiento, pues obviamente terminarán muriendo los pacientes, más o menos unos años, y pues todo va a depender de pues ofrecerle a ese individuo, a ese niño, los medios necesarios para que se pueda defender de las infecciones. Por eso antibióticos profilácticos, por eso el hecho de la administración de inmunoglobulina G. Ahora, un individuo, supongamos, tienes ya tu paciente con Wiskott-Aldrich, ya se enfermó, lo trataron bien, ahí le iba bien, le iba mal en la adolescencia, pero le lograron hacer su trasplante de médula ósea y se curó. O aparentemente está curado, ya tiene niveles normales de proteína WASP, ya no se enferma de infecciones recurrentes, no tiene riesgo de tumores, leucemias ni ninguna cosa así extraña, y pues ya llega a la edad adulta.
Se consigue novia, se casa y tiene hijos. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Ellos están en riesgo? ¿Se van a Sí. enfermar? O sea, ¿son hombres? Tiene 4 hijos. Tiene 2 niñas y 2 niños. ¿Qué podrías comentar de esa descendencia de un hombre con síndrome de Scott-Aldrich, curado por trasplante de médula ósea? Pues que es una anomalía ligada al cromosoma X. Eso tiene que ver que desde la formación de sus cromosomas, o sea, la persona ya genéticamente ya está alterada. Eso quiere decir que sus hijos siguen corriendo un alto riesgo de portar esta enfermedad, las hijas menos, pero como está fuertemente ligada al cromosoma X, los hijos varones tienen una alta posibilidad de contraer el síndrome de Wiskott-Aldrich, como lo mencionaba en la historia, es de los 3 hermanos que contrajeron la enfermedad. Ok, perfecto. Entonces, un hombre con síndrome de Wiskott-Aldrich, independientemente de que esté curado, pues como finalmente es una enfermedad genética, pues pasa sus genes, siguen estando sus genes mutados. Y pasa estos genes en el cromosoma X a sus hijos y a sus hijas. Pero solamente los hijos varones del hombre enfermo, aunque esté curado, van a tener el riesgo de la enfermedad, pero las hijas no. Corren un pequeño riesgo de padecer la enfermedad. ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Y los hombres? Los hombres, en su mayoría de las veces, sí heredan la enfermedad, todos. Porque su papá se las podría pasar Ajá. por el cromosoma X. No, bueno, el cromosoma X es de la mujer. Yo Entonces, pienso que las mujeres tienen un pequeño riesgo y los hombres no, porque el hombre nada más pasaría el cromosoma Y. okay. Entonces, todos los hijos y las hijas de un hombre con síndrome de Wiskott-Aldrich van a nacer sanos. Toda su descendencia van a ser sanos. Los hombres serán sanos porque el papá les va a transmitir el cromosoma Y en el espermatozoide, no el X, que es donde trae la mutación. Y las mujeres serán sanas porque el papá, aunque solamente les va a pasar el cromosoma X que lleva la mutación, seguramente mamá les va a pasar el cromosoma X normal. Salvo que la mamá y el papá sean consanguíneos. Pero de manera habitual, de manera normal, todos van a ser sanos. Lo que sí es que todas las hijas van a ser portadoras sanas. Ellas van a estar sanas, pero en su momento, cuando tengan su etapa reproductiva, las hijas sanas, producto de un varón con Wiskott-Aldrich, podrán tener hijos varones con Wiskott-Aldrich también. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya entendí, sí. Sí, doctor. Entonces, es más así como señalaba Cintia. Ok, ¿algún otro comentario? No. ¿No? No. Muy bien, pues el equipo que sigue. Entonces, nos van a hablar de ataxia telangiectasia. Una enfermedad también interesante. Por ahí, yo hace algunos años escribí un artículo sobre ataxia telangiectasia, por ahí lo pueden encontrar en internet, por si lo quieren leer. Me he enfocado más a lo genético neurológico, pero también toca algunos aspectos de la inmunodeficiencia. Lo encuentran en la Revista Médica de Costa Rica, ya es viejito, ya es del 2012. Por ahí es. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces sus compañeras que nos van a platicar de una enfermedad que principalmente se observa en población, bueno, lo ven más los neurólogos, pero realmente es una enfermedad que debiera ser valorada por muchos otros especialistas, no solamente por neurología, sabiendas que es una enfermedad obviamente de compromiso neurológico, pero también tiene compromisos a otros niveles, también tiene que ver esto con cáncer, tiene que ver con rehabilitación, tiene que ver con inmunología, y pues bueno, es mucho que se puede llegar también a comentar. Es una enfermedad genética, pero no es una enfermedad ligada al sexo. Aquí sí vemos hombres y mujeres con estas cosas
Y de cierta manera es un poquito más frecuente esta enfermedad que el síndrome de Wiskott-Aldrich que ya nos comentaban sus compañeros. Pues adelante, chicas, les escuchamos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar de ataxia telangiectasia. Bueno, esta es una enfermedad también llamada AT, síndrome de ataxia telangiectasia, ATM, telangiectasia cerebro-oculocutánea, o también llamada el síndrome de Luis-Barr, porque fue una de las personas que lo descubrió. Esta es una enfermedad que afecta el género, es poco frecuente, afecta el sistema nervioso, el sistema inmunitario y otros sistemas del cuerpo. Bueno, los niños con esta afección tienen ataxias o dificultad para coordinar sus movimientos. Aquí vamos a encontrar que no van a tener, bueno, van a tener falta el control para mover para coordinar los movimientos voluntarios, recoger objetos, vamos a ver también que van a batallar para hablar y movimientos de los ojos. También van a tener pequeños grupos de vasos sanguíneos dilatados llamados telangiectasia, que esto lo vamos a encontrar en los ojos, en las superficies de la piel y de la mucosa. La ataxia telangiectasia es una enfermedad autosómica recesiva causada por la mutación del gen ATM, que es el ataxia telangiectasia mutet, que se va a encontrar en la región cromosomática 11q22.3. Se va a manifestar en la niñez. Por generalmente se encuentra los síntomas se van a encontrar en niños menores de 5 años. Hay degeneración en la parte del cerebro que controla los movimientos y el habla. También se caracteriza por signos neurológicos, telangiectasia, susceptibilidad en las infecciones y son las personas que tienen mayor riesgo a cáncer. Los pacientes carecen también de la IgA, Ig y también tienen defecto progresivo del linfocito T. Aquí, aunque no existe cura, el tratamiento es sintomático y de soporte y nos hablaba que puede incluir inyecciones de gamma globulina si estos se encuentran bajos y hay una baja inmunidad. En sus antecedentes históricos, bueno, los primeros reportes fueron por Silava y Jenner en 1926, que aquí nos hablaba que se descubrió en 3 niños que eran hermanos. Estos tenían coreoatetosis progresiva y telangiectasia ocular. Pero hasta 1994, madre Louise Barr, que es también como se conoce esta enfermedad, reportó el primer caso de este síndrome documentado, con síndromes neurológicos progresivos y telangiectasia. En 1958, Boder y Swish propuso el término de ataxia telangiectasia, ya que pues, se denominaba síndrome de Louise Barr, y aquí ya fue cuando lo denominaron ataxia telangiectasia, porque descubrieron el patrón hereditario y reportaron las primeras infecciones pulmonares recurrentes. 30 años después se ubicó el locus de la ataxia telangiectasia en el brazo largo del cromosoma 11 y en 1994 fue descubierto el gen responsable de la ataxia denominado ATM, que es el ataxia telangiectasia mutant gen. Bueno, la epidemiología
vamos a tener que, hay artículos que dicen que se estima una prevalencia media de 100,000 niños, y hay otros que dicen de uno de cada 40,000. Bueno, la ataxia ha sido reportada en todas las regiones del mundo y se va a presentar en cualquier grupo, raza, étnica, y afecta por igual a hombres y mujeres. Aquí no tiene predisposición, y pues la frecuencia de los heterocigóticos mutantes del gen ATM es aproximadamente del 1.4 a 2% de toda la población en general. Bueno, esta enfermedad se observa generalmente entre la edad de los 3 y 5 años, con datos de ataxia. En niños más pequeños puede haber dificultad para aprender a caminar, y quienes ya caminan pues tienden a tropezarse y caerse muy frecuentemente. Y posteriormente se manifestarán las telangiectasias. Estas se presentan alrededor de los 3 a 6 años, pero también se puede encontrar hasta la adolescencia. Dale, por favor. Bueno, el cuadro es progresivo en cuanto al deterioro neurológico, llegando a postrar en la cama al paciente o en silla de ruedas, al inicio de la adolescencia, y pues la muerte se presenta principalmente por una complicación de infección broncopulmonar, y el rango promedio de muerte es entre los 20 y 25 años. Y pues en la actualidad hay se ha estimado un riesgo de contraer cáncer del 10 al 38%, y pues las personas pueden durar hasta los 60 años aproximadamente, todo dependiendo de con qué tanta frecuencia tiende a enfermar por unas infecciones respiratorias. Dale, por favor. Bueno, para su diagnóstico tenemos que aquí se evalúan las concentraciones de alfa-fetoproteína 1 y la inmunoglobulina A, y por medio de estudios genéticos. Bueno, aquí para detectar ataxia telangiectasia debe de cumplir con los siguientes hallazgos clínicos, que es ataxia cerebelosa, bajos niveles de inmunoglobulina A. Se presenta aproximadamente el 80% de los pacientes con ese trastorno. Niveles séricos altos de alfa-fetoproteína 1. Y bueno, si se realiza el análisis de cariotipo, se puede ver a menudo rupturas cromosómicas en consonancia con un defecto en la reparación del ADN. Y bueno, el diagnóstico de la ataxia telangiectasia se puede confirmar mediante la identificación de mutaciones de ambos alelos, del gen de la proteína ATM. Y bueno, debido a que los portadores de una mutación ataxia telangiectasia pueden permanecer asintomáticos, por ejemplo, la evaluación de los hermanos para poder detectar este estado portador puede ayudar para detectar si puede tener probabilidades de tener hijos afectados. Dale, por favor. Sigue la etiología, y pues está, como ya habían dicho mis compañeras, que se va a heredar como un trastorno autosómico recesivo. Pues el gen responsable de la ataxia ha sido identificado y se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 1 en el Q22-23. Los familiares de los afectados pueden ser portadores de la mutación que va a causar la enfermedad y pueden tener el mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, linfoma y leucemia. Esta respuesta desordenada de anticuerpos pueden estar asociados a niveles anormales de inmunoglobulinas. El inmunoglobulina va a estar presente en el 70% de los pacientes, mientras que el inmunoglobulina E va a estar presente en el 80%. Los pacientes con ataxia telangiectasia van a presentar defectos en el sistema de linfocitos T y B. Estos van a producir respuestas de anticuerpos contra antígenos ajenos, y pues ya había dicho lo de la respuesta desordenada.
su cuadro clínico, pues principalmente va a ser la ataxia, que es el andar inestable. Eso se va a encontrar en los meses 12 y 18 de vida. Y después siguen los síntomas neurológicos posteriores, que incluyen las anormalidades en el movimiento de los ojos. Por ejemplo, va a ser el nistagmo, que es la contracción rápida del ojo, la apraxia oculomotora, que es la dificultad al iniciar movimientos voluntarios de los ojos. Va a haber dificultad para usar los músculos del habla y para deglutir. La telangiectasia se presenta de 2 a los 8 años y la mayor susceptibilidad de infecciones. La telangiectasia también va a aparecer en orejas, en el cuello y en extremidades. Bueno, el tratamiento tenemos que, como tratamiento se indicó el biperideno en tabletas, un cuarto de tableta cada 12 horas por 7 días, una y media de tableta cada 12 horas por 7 días, 3 cuartos de tableta cada 12 horas por 7 días y pues en general sería una tableta diaria y también se recomienda pues rehabilitación física. Sí. Bueno, como un resumen, tenemos que la ataxia telangiectasia va a ser un trastorno genético autosómico recesivo. Y bueno, este se va a caracterizar por la ataxia cerebelosa, la telangiectasia oculocutánea e inmunodeficiencia. Bueno, el gen de la ataxia va a ser el AT mutado, y este va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 11. Y bueno, este también va a pertenecer a una familia conservada de genes que controlan la reparación del ADN. Y bueno, la inmunodeficiencia puede manifestarse clínicamente por una infección pulmonar crónica o de repetición que produce una bronquiectasia. Y bueno, la persistencia de niveles altos de proteínas oncofetales en el suero facilita el diagnóstico. También leí que esta proteína es la, ¿cómo se llama? Ay. La Alfa-fetoproteína 1. Sí, perdón, esa. La alfa-fetoproteína 1 es producida en el hígado del feto, durante el desarrollo del bebé. Y pues un poco de esta proteína va a pasar a través de la placenta hacia la sangre de la madre. Y bueno, la prueba de alfa-fetoproteína mide los niveles y en mujeres embarazadas en el segundo trimestre es cuando se puede hacer esta prueba. Y si es demasiado poca o si es muy poca, perdón, o si es demasiada, aquí puede ser un signo de un defecto congénito o de otro problema. Y bueno, pueden ser porque son gemelos o partos múltiples. Y creo que sería todo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver esta alfa-fetoproteína 1 que mencionas que se produce en el hígado embrionario y que cruza la barrera placentaria con la ataxia telangiectasia? Bueno, que esto es uno de los rasgos para poder diagnosticar. ¿Cuál sería el rasgo? Por ejemplo, la presencia en exceso
o aumentada de la alfa-fetoproteína. Ok, ¿y qué significa que esté aumentada la alfa-fetoproteína? Am, mm, mm, mm. La verdad no sé. ¿O por qué debería de llamar la atención que la alfa-fetoproteína esté elevada? Tú mencionaste una prueba que se le pueden tomar una muestra de sangre a la mujer en gestante y que si sale alta, que si sale baja, ya es algo que hay que tener cuidado, que hay que evaluar por qué. Este, pero, pero aquí en esta enfermedad dijeron que está elevada. Ujú. Entonces, ¿y eso qué? Bueno, ahorita retomamos eso de la alfa-fetoproteína. Y entonces el gen ATM, ¿qué hace? Obviamente el gen produce una proteína que se llama ATM también. Que se llame ATM, ataxia telangiectasia mutada, no quiere decir que sea una proteína normal. Todos tenemos esa proteína, ATM. Pero hay gente que de verdad sí la tiene mutada y tienen esta enfermedad. Pero, ¿y qué hace? Cualquiera de las cuatro puede responder. Porque esta proteína podría producir cáncer. Porque esta proteína podría producir alteraciones neurológicas tan diversas que mencionan, que son alteraciones que afectan hasta el cerebelo. ¿Y por qué esta proteína produce inmunodeficiencia? ¿Qué hace entonces esta proteína que afecta el sistema inmune, afecta el desarrollo de cáncer y afecta el desarrollo del sistema nervioso central? No podría ser que, ya que esta proteína se encuentra activada, podría decirse por una rotura, sí, por roturas de doble cadena de ADN, y también pues porque así no puede como que reparar los daños. ¿Cuáles daños? Mm, pues los daños sufridos por la molécula de ADN. Pero, ¿por qué se centran tanto en el ADN? ¿Por qué es tan importante el ADN para ustedes aquí? Estamos hablando de una proteína. Ujú. Para hacer proteína ya, de ADN a proteína ya pasaron como estadísticamente unos 12 milisegundos desde que el gen se volvió proteína. Ya eso fue hace mucho tiempo. Tienes una proteína mutada, Ujú. un ATM que no funciona. ¿Qué es? Cuando sí funciona, ¿qué es lo que hace? Bueno, este va a tener una respuesta a los nutrientes y los factores de crecimiento de la persona. Eso suena muy, muy genérico. ¿Para qué sirve el ATM?
doctor, su función principal no es ¿cómo se llama? Es Su regular. división celular, ¿no? La función principal está en la división celular. ¿Pero qué hace? Tiene que ver con las enzimas, ¿no? Porque regula la actividad. Regula las vías de enzimática. señalización. ¿Cómo? Regula las vías de señalización. ¿Regula vías de señalización? Pues también suena como respuesta comodín. Como que pues todo va a regular una respuesta de señalización. ATM es un gen supresor de tumores. Es un gen oncosupresor. Cuando la célula tiene una anomalía en alguno de los pasos del ciclo celular, ATM manda a detener la célula. Tiene una función parecida a P53. Es un regulador del ciclo celular. Si la célula tiene una alteración, lo detiene y manda apoptosis. Comienza una cascada de señalización hacia la apoptosis. Al no tener funcional esta proteína, cualquier célula, ATM solamente se expresa, o ATM se expresa en sistema nervioso central, pero también se expresa en células hematopoyéticas. Entonces, allí es donde tenemos sus funciones, y por eso es que afectan estos dos rubros. Si no tenemos ATM y una de las células del sistema nervioso central tiene una anomalía, llámese una mutación en alguna región, alguna otra cosa que pudiera haber, lo que haría ATM sería detener el ciclo celular y ya, pero como no está presente, la célula con anomalías sigue multiplicándose. Y una célula normal entonces va a desarrollar un tejido nervioso anormal. Lo que nos va a ir, conforme vaya creciendo el niño, que vaya multiplicando sus células, también va a ir multiplicándose las manifestaciones clínicas, a nivel de cerebelo principalmente. Y va perdiendo habilidades este niño o niña. Pero también, como se expresa en las células madre hematopoyéticas, está impidiendo o está originando que cuando una de estas células también tenga una anomalía, pues la célula no se va a eliminar, va a seguir multiplicándose. Y hay que recordar que los linfocitos T y los linfocitos B se deben de capacitar primero para poder entrar en funciones. Y que cuando uno de estos linfocitos no funciona bien, se destruye, se manda a destruir para dar lugar a otro linfocito que a ver si ese sí ya mejora. Pero resulta que aquí, al no estar ATM presente, si hay una anomalía en uno de estos linfocitos B, no se va a eliminar. De todas maneras va a salir a la circulación y vamos a tener linfocitos que no van a estar produciendo bien sus anticuerpos porque no van a responder de manera adecuada a los estímulos que le lleguen. También los linfocitos T y los linfocitos B participan en la destrucción de células neoplásicas cuando éstas se presentan. No hemos visto todavía, nos falta un ratito para llegar a lo que es el control, regulación del cáncer, pero lo comentaremos en su momento. Pero los linfocitos mandan a apoptosis también a las células neoplásicas. Y en este caso hay una desregulación que facilitaría que una neoplasia pudiera seguir proliferando. Ahora, como no hay este regulador que manda apoptosis a las células que están alteradas en el sistema nervioso central y en la sangre, entonces cualquier célula alterada, cualquier célula modificada, va a seguir proliferando y vamos a tener una tasa de proliferación más amplia. La alfa-fetoproteína es un marcador de crecimiento. Cuando se mide la alfa-fetoproteína en un embarazo y sale muy alta, nos habla de un crecimiento anormal. Un tumor en ese bebé, una hidrocefalia, una alteración de alguno de sus órganos, una talla incrementada. O se está creciendo algo de manera anormal. Pero en un adulto, si ustedes se miden ahorita la alfa-fetoproteína, no debería de estar también anormal. Pero si alguien de ustedes la tiene elevada,
seguramente es porque algo está creciendo dentro de su cuerpo, que puede ser un bebé, porque es un crecimiento acelerado de células, o puede ser un tumor, que es un crecimiento acelerado de células. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral también. Los oncólogos suelen pedir alfa-fetoproteína principalmente para evaluar tumores de tracto digestivo. Entonces, alfa-fetoproteína se produce en tumores hepáticos, pero en tumores de estómago también, en tumores colónicos y también en algunos tumores testiculares. Entonces, es un buen marcador de crecimiento tumoral. Y como en ataxia telangiectasia están creciendo mucho las células o se están multiplicando, hay una alta tasa de proliferación, pues por eso es que vamos a tener la alfa-fetoproteína sérica elevada. No disminuida ni nada. En los embarazos gemelares también hay alfa-fetoproteína sérica elevada, porque es el doble de células que están multiplicándose. Entonces es un marcador de bienestar. El hecho de tener de bienestar fetal, si ustedes la quieren medir o si los ginecólogos la miden, no es porque estén pensando en que hay un cáncer, es un marcador de bienestar simplemente, pero se miden ciertos periodos del embarazo. Y no se cuantifica, los ginecólogos cuando la miden, no la cuantifican en miligramos o en picogramos o en unidades internacionales o en femtolitros, la cuantifican en desviaciones estándar o desviaciones estándar de la media. Entonces hacen una gráfica, les reportan una gráfica y hacen un estudio que se llama triple marcador. Miden la alfa-fetoproteína sérica, miden la gonadotropina coriónica humana en la fracción beta y miden el estriol no conjugado. Y entre esos tres van viendo cuál es el que crece más en picos que se muestran en gráficas, o cuál crece más, cuál crece menos, y pueden decir o pueden ir orientando ciertos diagnósticos. Entonces, es así como por una prueba de sangre en la mamá se puede orientar si un bebé tiene trisomía 21, si un bebé tiene síndrome de Down, síndrome de Turner, perdón, si un bebé tiene hidrocefalia, un defecto de tubo neural, está creciendo bien, está creciendo mal, está creciendo de más. Y eso puede orientar a otro tipo de pruebas que se vayan a hacer. Eso en las mujeres gestantes. Pero en un adulto, en cualquiera de nosotros, podemos un médico o nosotros mismos nos podemos mandar a hacer una alfa-fetoproteína sérica y no debiera por qué estar elevada. Si está elevada, hay que buscar por qué. Entonces, pero en cualquier alteración en donde tengamos alta tasa de proliferación, solemos encontrar alfa-fetoproteína sérica elevada. Por eso es un buen marcador y no es costoso. Está como 400 pesos en cualquier laboratorio clínico medirse la alfa-fetoproteína. Hágansela. Mándasela a hacer a sus papás también. Casi siempre en los adultos de 50 años cuando se eleva, casi siempre suele ser cáncer de colon. Muy bien. Entonces es por esto que se presentan este tipo de alteraciones. Es una anomalía neurológica, la ve casi de lleno el neurólogo, pero también tiene que pasar a inmunología. Ahora, mencionaban ustedes algo de esa autosómica recesiva, ya que tanto les gusta hablar de genética y de los genes y que de la doble cadena de la proteína y no sé qué tanto más. ¿Qué quiere decir que es autosómica recesiva esta enfermedad? O sea, ya tengo el enfermo. Están los papás y está la que llevan y ya diagnosticamos al enfermo, ya nos demostraron que tiene la ATM mutada, ya tiene la alfa-fetoproteína bien elevada, y ya vemos que le aparecieron las telangiectasias oculares, esas venitas de araña en los ojos, en las orejas, en la nariz, y se mueve todo atáxico el niño, con una ataxia cerebelar. Y ya ustedes le dicen a la familia, ay, es autosómica recesiva. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir? Que los dos padres deben de tener el mismo gen afectado. Ok, que ambos padres, aunque estén sanos, aunque los vemos muy bien, son portadores. Todos tenemos dos copias de los dos, de cada gen, porque una nos las hereda papá y otra mamá. Entonces, los papás también tienen dos copias de ese gen, aunque una va a estar mutada, pero ellos van a estar bien porque la otra es suficiente para estar bien, aparentemente. El problema fue cuando a su hijo le heredaron, papá le heredó la mutada, mamá le heredó la mutada, y entonces ese nuevo ser no tenía nada con qué
producir la proteína normal y por eso se enferma. Pero entonces los padres son portadores sanos. Pero aquí es este tipo de enfermedades que, aunque seas portador sano, tienes más riesgo de cáncer. Porque la proteína que estás produciendo, aunque tienes proteína normal, no es lo suficientemente buena la cantidad de esa proteína normal, porque le falta el otro gen. Y entonces te estás produciendo una proteína en nivel normal, pero en un límite de normalidad. Y eso te hace a ti, como portador sano, no vas a desarrollar ataxia telangiectasia, no vas a tener la inmunodeficiencia, no vas a tener nada de esto, pero ya te hace más susceptible a desarrollar algunos tipos de cánceres. ¿Cuáles? Linfomas, leucemias, porque esta proteína afecta mucho el sistema inmunológico y sistema hematopoyético, pero en las mujeres es una alta tasa de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Entonces, porque las neoplasias de mama son altamente sensibles al sistema inmunológico. El sistema inmunológico está destruyendo ese tipo de células constantemente, pero si tenemos esta disminución de ATM, ya no está funcionando al 100% esos controles. Y por eso se eleva la probabilidad de que en las mujeres sanas que tienen un hijo con ataxia telangiectasia, ellas también pueden desarrollar un cáncer de mama. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguien esté sano, pero tenga su gen mutado, uno de sus dos copias mutadas? Ustedes mismas lo dijeron, el 2% de la población es portador de la mutación de ATM. O sea, está sano, pero tiene una de las copias mutadas. 2%, ¿qué quiere decir esto? Una de cada 50 personas. ¿En dónde es más fácil que pueda tener alguien de los 25.600 genes que hay? ¿En dónde es más fácil que me pueda encontrar yo con otra persona que tenga el mismo gen mutado que yo para que tengamos un hijo con ataxia telangiectasia? Pues en alguien de mi familia. Si yo tengo el gen ATM mutado, pues es más probable que alguien de mi familia también tenga el mismo gen, que venga ahí esa herencia familiar en nuestra estirpe. Y es más raro que en alguien distinto. Por eso es que no hay que casarse con los primos ni con las primas. Entonces, evitan la consanguinidad. ¿Qué tan alta es aquí en el norte? Sí. 4 casos de consanguinidad por cada uno que hay en el sur, aquí en México. Estadísticas del INEGI. Entonces, ese es el riesgo. Ese es el problema de las consanguinidades. Nomás se rían, de algo se acuerdan. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nada más vi a Yareli, a Iracema y a Sandra ahí riéndose. Los demás se mordieron la lengua nada más para no reírse. ¿Comentarios? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Todo claro? ¿Con qué enfermedades se puede confundir ataxia telangiectasia? O sea, diagnóstico diferencial, ¿contra qué? Wiskott-Aldrich, pues difícilmente encuentras una patología con trombocitopenia, con eczema y con infecciones recurrentes, sí las hay, pero tiene una variante más leve que es con la que hay que discriminar, que es esta que comentaban. Pero ¿y ataxia telangiectasia? Con el síndrome de ruptura de Nijmegen. Esos son bien raros. Ustedes leyeron mi artículo, ¿verdad? Sí. Sí, porque Sí. es la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich es más frecuente que ATM, que ataxia telangiectasia, pero ataxia de Friedreich no muestra alteraciones inmunológicas y no predispone a neoplasias. Pero se muestra muy similar el cuadro clínico. Es que el cuadro clínico siempre se nota con lo neurológico. Tienes un niño que nació bien,
Y antes de que le aparezcan las telangiectasias, que son muy peculiares, comienza con dificultades. Ya había aprendido a agarrar la cuchara y se le empieza a caer. Ya había aprendido a llevarse alimentos a la boca y se le caen. Y empieza a temblar. Y eso llama la atención de los papás. Pueden ser papás primerizos, lo llevan con el pediatra pues no tiene por qué estar pensando, es una telangiectasia. Simplemente tal vez puede no encontrar nada del pediatra y solamente se atiene a lo que le comenta la familia y pues le puede decir, no, pues es que eso es normal, es parte de su desarrollo ahorita que esté así. Y al ser padres primerizos, pues trata nada más de calmarlos. Pero las manifestaciones neurológicas son las primeras que van a comenzar. Posteriormente el niño, aunque haya aprendido a balbucear o haya aprendido a decir algunas frases, palabras o monosílabos o bisílabos, comienza a perder esa habilidad. Y después empieza a tender a irse de lado, empieza a caerse. Porque pues prácticamente todo el desarrollo cerebral empieza a comprometerse. Y es ahí donde ya se empiezan a ver las manifestaciones de ataxia. Entonces, contra lo que se va a pensar primero son contra síndromes neurológicos. Ya después aparecerán otras manifestaciones, pero ya no se piensa tan fácilmente en que sea otra cosa. Ya no se confunde tan fácil. Muy bien. Y supongamos que tuviéramos un paciente con ataxia telangiectasia que llega a una edad de reproducción y puede reproducirse. Un niño o una niña. Basémonos en el evento sociocultural de que tenemos una adolescente con ataxia telangiectasia que es violada y queda embarazada. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos tengan la misma condición? Pues se podría decir que 50%, porque todo depende de la otra persona. O sea, si fue, por ejemplo, violada por un familiar o alguien que tenga también el gen mutado, pues sí hay más probabilidad de que salga con ataxia. A ver, supongamos que no suceden estas cosas que pasan en el norte y no es nadie de su familia con quien tiene hijos esta adolescente con ataxia. Entonces sabemos que no es portador la persona que abusa sexualmente de esta mujer. ¿Qué sucedería ahí? Pues sería una persona sana, porque necesita el otro gen, porque es... Así es. Nada más sería portador. Ajá. Todos los hijos de un enfermo con ataxia telangiectasia serían portadores sanos. Todos van a estar sanos, pero todos van a ser portadores. ¿Sí? Ok. Ya si fuera alguien de la familia que también fuera portador, entonces el riesgo es del 75% de que se presente la enfermedad. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Sí? En sus exposiciones enfóquense en los porqués. ¿Por qué sucede tal o cual cosa? No traten de memorizar nada más signos y síntomas y medicamentos y cosas que son importantes, pero al final de cuentas solo están memorizando. Y cuando memorizan así, se les van a juntar al final, esto por citar un ejemplo, al final del semestre se les van a juntar un montón de enfermedades y van a tener que buscar mnemotecnias y algún otro recurso para poder recordar cómo se manifiesta tal o cual enfermedad, porque los cuadros clínicos se van hasta sobre la par. Pero si conocen el por qué sucede cada cosa en cada la fisiopatología de una enfermedad, pues van a entender qué signos y síntomas va a tener ese paciente solamente por entender cómo es la fisiopatología. Entonces, de cierta manera es más fácil. Muy bien, pues aquí le vamos a dejar. Continuamos la siguiente semana, el martes con clase, el miércoles con clase y el viernes con las exposiciones nuevamente. Ok, doctor. Cristel, ¿de qué te ríes? Veía muy sonriente a Cristel también.
Muy bien, pues eso sería todo, chicos. Nos vemos entonces. Bye, doctor. Bye, doctor. Doctor. Hasta luego.